de todos los milagros y de todo lo que el Señor hizo, si había una cosa que le quedó aquí impresionada a los discípulos, era verlo orar. Creo que ya se acomodaron. Vamos a dar inicio. Estamos en la serie Viviendo por Fe. Amén. Viviendo por fe. Se requiere, hermano, que esta vida que llevamos, esta vida en Cristo, podamos vivir en fe, ¿verdad? No dejarnos llevar por las emociones, los sentimientos, lo que vemos por todo nuestro alrededor, sino vivir por fe, ¿verdad? Estuvimos mirando la semana pasada que cuando nosotros creemos la palabra del Señor, pues la vamos a obedecer, la vamos a compartir, ¿verdad? Vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a predicar de que Cristo perdona, de que Cristo nos da a nosotros vida eterna, que tenemos un lugar ya esperándonos en el cielo, amén. Cuando usted lo cree, usted lo repite, ¿verdad? Ya estuvimos mirando eso es fe, eso es creer, vivir por fe, ¿verdad? Si la persona no cree, pues obviamente no va a repetir lo que escucha y menos la palabra del Señor. Así que es muy importante. Pues bueno, continuamos en esto de vivir por fe, ¿verdad? Vivir esta vida de fe. Es una vida de fe la que ahora tenemos, no es una vida natural. Es una vida que se vive a través de la fe. Una vida que se vive con esa convicción, con esa certeza. Y cuando nosotros tenemos fe se manifiesta. Amén. Cuando usted cree, cuando usted tiene la seguridad de algo, se va a manifestar en diferentes áreas de su vida. Y esa fe en la cual nosotros vivimos se va a manifestar. Y en otra de los lugares o áreas donde se manifiesta la fe es en la oración. Viviendo por fe. Y la oración es una de las áreas que más se puede aún también manifestar la fe. Usted de repente ha visto por ahí películas o comentarios donde de repente alguien dice, ahorita vengo, voy a orar. Y alguien de un tono burlesco le dice, vas a ir a hablar con tu amigo imaginario. Y se burla la gente y dice, vas a nomás allá a hablar tú solo. Y en vez de eso es lo que el mundo piensa que al nosotros orar, hablar con Dios, estamos hablando con un ser imaginario, con una persona que no existe. Y hay muchas cosas, ¿verdad?, por las cuales el cristiano o el creyente no ora. Y vamos a ver unos cuantos de esos, pero vamos a iniciar con una escritura allí en Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Y denme un fuerte amén cuando ya lo tenga por ahí. Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Dice así la palabra del Señor. Y si usted tiene una Biblia de las que pone palabras rojas y negras, pues aquí estas palabras están en rojo, simbolizando o diciendo que el Señor Jesucristo pronunció estas palabras cuando estaba aquí con los discípulos. Dice el versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis, ¿qué dice ahí? Orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. El Señor Jesucristo pronunció estas palabras y Él dijo, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto es vivir por fe. Amén. Viviendo por fe. Si la persona no tiene fe, no va a orar, así de sencillo. Si la persona no cree que no va a recibir, si la persona cree que no va a recibir algo, no va a orar. Si la persona dice estoy perdiendo mi tiempo, Dios no escucha,
no va a orar. Y el Señor Jesucristo está aquí diciendo, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando. Amén. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed. Creer. Tener la certeza, la convicción, la seguridad. Estamos orando, estamos pidiendo, porque eso es la oración, amén. La oración es ir delante de Dios, de nosotros, dialogar con Dios, traer a Él nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros deseos, venir delante de Él, ¿verdad? Quizás para dar acción de gracias, quizás para buscar perdón o para buscar lo que es la misericordia de Dios o la gracia o el favor de Dios. Cuando nosotros venimos delante de Dios y nos atrevemos a dialogar con Dios, nos atrevemos a hablar con Dios, a pedirle a Dios y a presentarnos delante de Dios, es una manifestación de fe. Amén. Porque estamos pidiendo algo que aún no tenemos. Estamos pidiendo, estamos trayendo nuestras peticiones, nuestros deseos delante de Dios y venimos delante de Dios creyendo, es fe, creyendo que Dios está allí escuchando nuestras palabras. Amén. Viviendo por fe, esto es vivir por fe. Dice Hebreos, vámonos a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículo 6. ¿Ya está ahí? Hebreos 11, 6. Si vamos a orar, si vamos a un día, como se dice, un día a atrevernos, y pues bueno, yo lo digo como si no oráramos. Digo, si nos atrevemos, en otras palabras, si estamos doblando nuestras rodillas y si estamos orando, estamos manifestando que tenemos fe. Por eso es que dice aquí Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, si no creemos, es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué dice? Crea que le hay. Si vamos a acercarnos a Dios en oración o en buscar a Dios, tenemos que creer que Dios existe, que Dios es real y que Dios está allí. Sí, amén. Si nos vamos a acercar y si vamos a doblar nuestras rodillas y si vamos a clamar a Dios, es necesario, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, pero no solamente que Dios está allí, sino también que es galardonador de los que le buscan. Amén. Sí, en otras palabras, fe es no nada más creer en Dios, sino también fe es creer que Dios me va a recompensar porque le estoy buscando. Amén. Es lo que está diciendo aquí Hebreos. Es imposible agradar a Dios si no hay fe. Si no creemos que Dios nos está escuchando. Y si de repente alguien dice, bueno, de repente por ahí está Dios. Y me acuerdo, ¿verdad? En una ocasión, y lo digo porque pues era algo que en cierta forma como que te revientan tu globito a algunas personas. Me acuerdo que una persona estaba en una necesidad alguna vez y dijo, por favor oren por mí, que estoy en una situación y que mis hijos y quién sabe cuánto. Y nos pusimos ahí un grupo de hermanos a orar ahí por la persona, por sus hijos y todo. Ya estamos orando, enviando ángeles, arcángeles y serafines, todo el mundo, ¿verdad? Todos los huestes celestiales ahí orando por ellos, ¿verdad? Pidiendo. Y después de estar todos ahí orando, terminamos y le dijimos, bueno, hermana, el Señor ha escuchado su petición, ¿verdad? Hemos estado orando juntos, ¿verdad? Parece que están 2 o 3 reuniones, ahí está el Señor. Y todo, ¿verdad? El Señor lo escucha y dice la mujer, bueno, pues,
que Dios los haya escuchado. No pensé rápido, sino lo habría dicho, conforme a tu fe te sea hecho. Porque es lo que dice el Señor. Hello. Conforme a tu fe te sea hecho. Y dice más, y usted dice, ay hermano, qué feo. Eso es antibíblico. Es bíblico. Es bíblico. Dice que si nosotros pedimos dudando, si nosotros pedimos a Dios dudando, dice, no creas que vas a recibir cosa alguna. Hello. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca crea que le hay. Amén. Y que Él va a recompensar a los que le buscan. Está lo que está diciendo aquí la Escritura, está diciendo, bueno, el Señor me envió a orar. Y Él me dijo que todo lo que yo pidiera en oración, creyendo, vendrá. Sería lo que está diciendo aquí. En una palabra, no podemos estar como esa persona. Ay hermanos, véngase a orar a las 7 de la mañana. Pues ojalá y que Dios nos escuche allí a las 7 de la mañana. A lo mejor está dormido. A lo mejor está desvelado porque pues, hay guerra allá al otro lado del mundo y ya lo tienen desvelado. Hay motivos, hay obstáculos por los cuales en vez las personas no oran. Y la Escritura, ¿verdad? Nos dirige a nosotros a que oremos y que oremos creyendo que Dios nos va a recompensar. Eso es vivir por fe. Eso es vivir por fe. En otras palabras, cuando yo creo, me lleva a doblar mis rodillas. Y yo sé que quizás la oración es el área, la obra, el trabajo, la función más difícil para los cristianos. La oración es el área, la obra, la función más difícil para los cristianos. Por X motivo, puede haber varias razones, ¿verdad? Hay varios obstáculos y vamos a ir sacando esos obstáculos de una vez. Algunos de los obstáculos que nos impiden orar es porque en veces sentimos que nuestra oración no es efectiva. Lo repito, uno de los obstáculos por qué en veces los cristianos no oran es porque sienten que la oración o su oración no es efectiva. De repente la persona puede decir, bueno, es que yo ya tengo tiempo orando y nada cambia. Es que he orado en el pasado y nada ha sucedido. No hay un efecto, no es efectiva la oración. Pero lo que está diciendo la persona, en pocas palabras, bueno, quizás no creo porque estoy descontento porque no recibí lo que yo pedí. O porque no he recibido lo que he pedido. ¿Verdad? Hay personas, ¿verdad?, que en vez están descontentas y se molestan con Dios porque no le contesta de acuerdo a su petición. ¿Verdad? De repente, ahora no voy a entrar en los motivos por el cual hay en veces obstáculos, porque en veces sí hay obstáculos, ¿verdad? Uno de esos es si estamos peleando los matrimonios. Amén. Sí, dice que vivamos maridos, ¿verdad? Sabiamente con nuestras mujeres para que nuestras oraciones no sean obstruidas. Entonces ahí podemos entrar a ese tema, ¿verdad? Que de repente hay obstrucción para la oración y Dios dice, oye, espérame, ¿cómo quieres que te resuelva esto cuando tú no quieres resolver esto? Entonces miramos, ¿verdad? Que sí, obviamente pueden haber obstáculos, ¿verdad? Podemos hablar de en veces la idolatría cuando miramos a Jeremías. Y nomás lo voy a dar así brevemente, cuando miramos el libro de Jeremías, vemos que Isaías también, ¿verdad? El Señor dice, oye, no estés clamando por este pueblo, que no te voy a oír a ti, me estás pidiendo un favor por ellos, no voy a hacer esa petición. Y en otra escritura también el Señor le dice, oye, vienen a clamarme a mí, no, que vayan y le clamen a sus ídolos, que ahora sus ídolos le salven. Hay un motivo, a veces hay obstáculos, puede ser el perdón,
o falta de perdón. Hay cosas que pueden obstruir la oración, pero estamos hablando ahora de nosotros como creyentes, sin tener idolatría y estar en paz en el matrimonio. ¿Alguien dice amén? ¿Está en paz? Estar en paz. No está viviendo en pecado. Está bien. Estamos hablando de una vida cristiana, ¿verdad? Normal, en el sentido de que no hay obstrucción bíblica. Pero en vez hay personas que se sienten que su oración no es eficaz. Dicen, bueno, yo estaba orando, no miro ningún resultado, no miro nada. He estado orando en el pasado y no he recibido nada. Pudiéramos rápidamente, ¿verdad?, hablar de dos ejemplos. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne y dice que él ya le había pedido al Señor que le quitara ese aguijón de la carne. Y el Señor le dijo que no, que le bastara su gracia. La otra ocasión que podemos utilizar como ejemplo es el rey David, ¿verdad? Cuando David había pecado con Betsabé, estaba ya Betsabé embarazada. Le habían dicho, ¿verdad?, que Dios le había mandado a decir que iba a matar a ese hijo, al que iba a tener con Betsabé. Y dice que David se puso a ayunar, ¿verdad? Se puso a ayunar, se puso a buscar del Señor para ver si Dios le escuchaba su petición, que no hiriera de muerte al niño. David orando y orando, buscando al Señor en ayuno y oración, el niño murió. Y la persona puede decir, bueno, es que yo siento que Dios no me escuchó. Dice que después de que le dijeron a David que el niño había muerto, David no dijo, Dios no me escuchó, siento que Dios no me escuchó. Dice que David fue y adoró a Dios. Él sabía que Dios lo había escuchado. Él sabía que su ruego, sus palabras habían llegado delante de Dios. Él lo sabía. El apóstol Pablo y todos los demás, ellos también de vez en cuando oraban pidiendo algo al Señor, pero el Señor no les daba porque no estaban pidiendo de acuerdo a su voluntad. Él ya había decidido hacer ciertas cosas. Y es donde llegamos, ya podemos llegar al libro de Santiago. Pero más que nada, cuando nosotros alineamos nuestro corazón o nuestra petición con la del Señor, Él va a darnos la petición de nuestro corazón. Pero cuando Dios no responde de acuerdo a nuestra petición, no significa que Dios no nos ha escuchado. Hay personas que en veces creen que Dios no los escucha. Hay en veces que la persona sienten que su oración no es efectiva. De repente una persona dice, es que yo sentí que estuve orando, pero siento que la oración no pasó ni el techo, nomás llegó aquí, se regresó. Estamos hablando de un sentir. La persona en veces se siente. Yo no sé si usted de repente ha orado y se ha sentido bien apasionado con su oración. De repente está orando apasionadamente, está hasta sudando y está orando y hasta queda ronco de orar. Y hay otras veces que está orando como un poquito medio vaga su mente, con sus pensamientos, como que no haya bien el hilo. Ay, Señor, y se pone y se enfoca en un solo lugar y de repente usted dice, bueno, creo que esta oración ni el Señor me escuchó. Estamos hablando de un sentir, no estamos hablando de lo que es fe. Sentir es una cosa, fe, la convicción, la certeza es otra. Entonces de repente el sentimiento le puede engañar. Pero hay personas que se sienten que su oración no es efectiva, que su oración no llegó al cielo. Pero también hay otros que dicen, bueno, quizás a aquel otro hermano sí lo escucha Dios, a mí no, ¿verdad? De repente alguien dice, a él sí lo escucha o a ella sí lo escucha. Voy y le digo que ore por mí porque a él sí lo escucha, a ella también, pero a mí no. Estamos hablando de sentimientos, creencias, obstáculos que de repente nos impiden a nosotros orar cuando el Señor nos ha enviado a orar. Vamos allí al Salmo 94. Salmo 94. Salmo 94,
versículo 5. Salmo 94, versículo 5. ¿Ya lo tiene ahí? Dice así el versículo 5. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Es lo que están aquí diciendo, y se está viendo el pueblo, y el pueblo está diciendo que no verá Dios no ve. Ellos dicen, ni entenderá el Dios de Jacob. Dice el versículo 8, entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. ¿Verdad? Aquí miramos, ¿verdad? Que a veces personas piensan, bueno, Dios no ve. Algunos dicen, Dios no ve, Dios no escucha. Dios está sucediendo desastre en el mundo, están afligiendo a personas. Y estas personas dicen, Dios no ve, Dios no escucha, no va a escuchar el clamor de las personas. Y aquí la respuesta viene, ¿verdad? Y dice, entended, necios del pueblo, ¿verdad? Porque hay gente que necia que dice, no, es que no, Dios no escucha, Dios no ve. Y dice que esa es una necedad, es una necedad. Dice, entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Es una pregunta, ¿cuándo seréis sabios? Y lo que está llevando a entender es de que la persona no está razonando bien en el Dios creador del cielo y la tierra, el Dios que formó al hombre del polvo. Él dice, ¿hasta cuándo van a ser sabios? El que hizo el oído no oirá. Dios mismo es el que hizo el oído. Dios mismo hizo el oído. Y es más, dice la escritura que nosotros fuimos formados a su imagen y su semejanza. Amén. Y es lo que está diciendo, presten atención un poco a su ser, a su prójimo, y miren los oídos del prójimo, miren la boca del prójimo, el ojo del prójimo. Dios, que fue el que creó todo eso, Dios está oyendo, Dios está viendo. Y es lo que está llevando, ¿verdad? Que hay personas que en veces creen, ¿verdad? Aún las personas creen que Dios no ve. Y hay personas que dicen, bueno, ¿y para qué estás orando? Quizás usted ha sido atacado por alguien que le dicen, bueno, ¿y para qué vas a la oración? Como quiera Dios no te escucha. ¿Para qué vas y oras? Como quiera nada cambia. Y lo que está sucediendo allí es un ataque espiritual sobre la vida para pagar su fe, para pagar su convicción. De por sí es ya difícil orar. ¿Alguien dice amén? De por sí ya es difícil orar, porque de repente, hermanos, cuando estamos hablando de orar, de hablar con Dios, estamos hablando de que se requiere fe. Por eso mirábamos Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nos acercamos a Él, tenemos que creer que Él está allí, que Él es real. Pero no solamente creer que Dios es real, sino que también Dios nos va a recompensar si le estamos buscando. Y es lo que está diciendo, ¿verdad? Que nuestra oración, ¿verdad? ¿Cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el argumento que la persona puede tener? Quizás la persona se ha sentido decepcionada, ¿verdad? Porque hay personas que han pedido y se han decepcionado porque no han recibido lo que han estado pidiendo. Y se entiende, ¿verdad? Que de repente la persona pueda llegar a un desánimo, puede llegar a un desaliento, puede llegar a decepcionarse. Pero al final del día dice la escritura que nosotros no andamos por vista. Nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Esa es la certeza y la convicción de poder saber y entender que si el Señor mismo nos dijo que le busquemos en oración, que traigamos a Él nuestras peticiones, y si lo creemos lo recibiremos, entonces
de repente alguien dirá, bueno, si él dijo que iba a recibir todo lo que pedía, entonces ¿por qué estoy pidiendo y no recibo? ¿Hay una contradicción? No, no hay ninguna contradicción. Hay que mirar toda la escritura. Que sí, de repente hay cosas que pedimos que no van de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero continuemos. Vamos a Isaías 43. Otro obstáculo, otro motivo por el cual en veces las personas no oran, no buscan de Dios. Puede ser que estén decepcionados, que estén con un sentimiento de que Dios no les ha respondido de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su deseo y a su petición. ¿Están ahí? Isaías 43, y brínquese conmigo Isaías 43 al versículo. ¿Está listo para el versículo? Se lo estoy dejando de emoción. ¿Ya tienen todos Isaías 43? Tan. Estoy esperando que estén todos Isaías 43. Y vamos a mirar un versículo que en veces uno no lo considera, pero es un versículo fuerte. El versículo 22. ¿Ya lo tiene ahí? Dice el versículo 22: y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. De mí te cansaste. Hay motivos por el cual en veces el cristiano no ora. Y dice el Señor, de mí te cansaste. En vez uno dice, la oración es aburrida. ¿Alguien le ha llamado a usted de repente? Y le están llamando y usted mira el caller ID y dice, ¡oh! ¡Oh! Esta persona me está hablando. ¡Oh! Me tiene cansado. Me tiene cansada. Cuando usted mira la historia aquí de lo que está hablando el profeta Isaías, está hablando de que Dios les había dado riquezas, les había dado alimento, les había dado bebida, les había dado ropa, les había dado zapatos, les había dado paz, les había dado todo. Pero llegó un día que ya el pueblo de repente comenzó a confiar en sí mismo. Comenzaron a confiar en sí mismo, que de repente se levantaban en la mañana, se iban al trabajo, había trabajo, no había ninguna enfermedad, había abundancia de alimento, había agua, había ropa, había cheque el viernes, la casa no se estaba quemando, todo estaba en paz. Y de repente comenzaron a pasar los días, los meses y los años. Y Israel, sin darse cuenta, comenzó a sentir que en sí, en su diario vivir, ya no necesitaban de Dios. Ahora estaban confiando en sí mismos. Ahora la fe estaba en el cheque, el fe estaba en la comida, la fe estaba en la salud, la fe estaba en todo lo que ellos tenían. No había necesidad de nada, no había que orar. De por sí ya era cansado levantarse, ir y orar. De por sí ya las rodillas le dolían y de por sí ya no sabía ni para qué orar, porque pues no había ninguna necesidad. Entonces está diciendo aquí el Señor,
ve y diles a Jacob que no me invocaron, no me llamaron. Dice, ¿por qué? Porque de mí se cansaron, de mí están aburridos. En otras palabras, ellos estaban confiando en ellos mismos. Y la fe en Dios es la que nos lleva a invocarle a Dios. La fe en Dios es la que nos lleva a ir y buscarle y anhelarle. No es la oración exclusivamente nomás para pedir. Ese es el problema, que en veces pensamos que la oración es nomás cuando hay una enfermedad, cuando no hay trabajo, cuando hay un problema. Pero no es así. Cuando uno va y hace invocación a Dios, es para acción de gracias. Se despierta en la mañana, mire, en esta noche si llegamos a nuestra cama a dormir, amén. Y dije, sí llegamos, porque puede ser que no lleguemos. Si llegamos a nuestra casa a dormir y nos acostamos en nuestra camita, podemos invocar a Dios. Y allí en nuestra cama decirle, gracias Señor. Gracias por otro día. De repente llegan todos a la casa, todos. Los que tienen hijos saben de lo que estoy hablando cuando no han llegado los hijos. Amén. Y ya si ese día ya por fin ya entraron a la casa, entonces dice, ay, gracias Señor, ya llegaron. Pero ese gracias Señor que ya llegaron, de repente se nos olvida y nos cansamos de decirle gracias porque todos los días están llegando a casa. Todos los días llegan a casa. Todos los días hay alimento, todos los días hay salud, y no nos damos cuenta que estamos recibiendo todas las bendiciones de Dios. Todo lo que Él le daba a su pueblo, le daba alimento, le daba salud, le daba protección, les daba vida. No había necesidad de nada, y el pueblo se cansó de Dios. Ya dijeron, está aburrido, lo tenemos todo. Tenemos todo, no hay ninguna necesidad. Estaban confiando en lo que tenían. Su fe estaba puesta en el dinero. Su fe estaba puesta en que estaba la casa llena de comida. Su fe estaba puesta en que estaban todos en la casa. Su fe estaba en que tenían ropa, tenían buenos zapatos, tenían buena casa. Su fe estaba puesta, su confianza en todo lo que tenían. Pero cuando estamos viviendo por fe, estamos hablando de poner nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor. Y cuando nuestra fe está puesta en el Señor, siempre nos va a llevar a ser agradecidos con Él, a doblegar nuestras rodillas delante de Dios y darle gracias. Por eso el Señor le dice a Israel, ¿verdad? Les dice, léalo nuevamente conmigo ahí en el versículo 22. Ahora, antes de leerlo otra vez, quiero pedirle que en vez de que diga Jacob y Israel, quiero que usted le ponga su nombre. Amén. Diga usted su nombre ahí. Cuando dice, y no me invocaste a mí, oh Joe. ¿Ok? Ahí ponga usted su nombre. No diga el mío. Amén. Y no me invocaste a mí, Rudy. Vamos a pecar Rudy. Y no me invocaste a mí. Ponga su nombre. Y no me invocaste a mí. Y luego dice, sino que de mí te cansaste. Y ponga su nombre. El problema era de que cuando Israel tenía todo, su fe estaba puesta en todo lo que tenía.
su fe estaba puesta en esto. Y es donde nosotros tenemos que volver a enfocar nuestra mirada y nuestros ojos en el Señor y recordar que gracias a Dios tenemos todo esto. Amén. Gracias a Dios tenemos alimento. Gracias a Dios tenemos trabajo. Gracias a Dios tenemos casa. Gracias a Dios nuestros hijos llegan a casa. Gracias a Dios hay salud. Gracias a Dios hay trabajo. Gracias a Dios podemos ir a dormir en paz. Gracias a Dios. Por eso es donde le digo que en veces las personas dicen, es que ¿para qué voy a orar yo? ¿Para qué voy a la oración? ¿Para qué voy a la oración? Está aburrido. Yo no tengo nada que orar. Yo no tengo ninguna necesidad. Cuando han habido necesidades, hay personas que literal, y no estoy exagerando, literalmente me han dicho, pastor, ¿y por qué no tiene la iglesia abierta las 24 horas al día? Las 24 horas al día, abra la iglesia los 7 días a la semana. ¿Y qué va a hacer aquí los 7 días a la semana, 24 horas al día? ¿Qué va a hacer aquí? Porque el Señor nos ha enviado allá afuera. Hello. El Señor nos ha enviado allá afuera. Y aquí es donde el Señor está diciendo que el pueblo, en veces su fe o nuestra fe puede estar puesta en las cosas materiales, en lo que tenemos, y nuestra fe puesta en esas cosas nos lleva a olvidarnos de Dios, nos lleva a no invocarle, nos lleva, ¿verdad?, a cansarnos de Dios, nos lleva a que nos cansemos de Dios. Y ahí es donde tenemos nosotros que tener cuidado, ¿verdad? Porque, hermanos, esta vida espiritual se debe de vivir con fe, pero con nuestra fe puesta en el Señor. Nuestra fe puesta en el Señor. Ahí es donde miramos, ¿verdad?, que nosotros realmente necesitamos al Señor todos los días. Y si no fuese por Él, hermano, no tuviéramos ni siquiera lo que el día de hoy tenemos. Yo le aseguro que hay muchas personas que quizás se olvidaron de Dios allá en Ucrania, allá en Rusia. Y le aseguro que estos días su clamor y su oración es hacia el Señor. Y es lo que nuestra oración ahora debe de estar siempre enfocada hacia el Señor. Ellos habían confiado en sus propias fuerzas, y eso no es caminar por fe. Cuando nosotros vamos por esta vida y no estamos buscando del Señor en oración, no estamos doblegando nuestras rodillas delante del Señor, eso no es vivir por fe. Eso es vivir con nuestras propias fuerzas. Nomás imagínese por un ejemplo lo que dice las Escrituras, que el Señor Jesucristo todos los días en la mañana, muy de temprano, muy de madrugada, se iba a orar al Padre, el Hijo de Dios. Todos los días, muy de madrugada, se iba a hablar con su Padre. Antes de hacer cualquier milagro, antes de hablar con la gente, antes de recibir insultos, antes de cualquier cosa, antes de enfrentar o hablar con cualquier persona, él primero iba y hablaba con su Padre. Continuemos. Brínquese allí a Lucas 11 para que miremos algo diferente, ¿verdad? Algo que fue cambiando y que fue cambiando para bien. Lucas 11. Lucas 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1. ¿Ya lo tiene ahí? Mire lo que dice aquí en Lucas 11, versículo 1. Aconteció
que estaba Jesús orando en un lugar. Amén. Le dije que Jesús oraba. El Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oraba, hablaba con su Padre todos los días. Y dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Cuando usted mira las escrituras, los discípulos nunca le pidieron a Jesús que les enseñara ninguna otra cosa, nomás esto. Hacían preguntas, pero nunca le pidieron: enséñanos a echar fuera demonios. En vez de decir, yo quiero tomar clases de demonología, quiero expulsar demonios. Yo quiero clases de escatología, cómo se va a acabar el mundo. Quiero clases de esto, clases del otro. Yo quiero que me enseñen a esto, enséñenme al otro. Pero imagínense de los milagros que el Señor Jesucristo hizo, de cómo Él levantó a muertos, cómo Él expulsó demonios, cómo alimentó a la gente cuando no había nada. De todos los milagros y de todo lo que el Señor hizo, si había una cosa que le quedó aquí impresionada a los discípulos, era verlo orar. Yo creo que ellos miraban que Él hablaba literalmente como si su Padre estuviera allí delante de Él. Lo miraban orar y lo miraban con esa convicción, con esa seguridad, con esa certeza, con esas palabras, ¿verdad? Y ellos, al ver todo lo que Él hacía, lo único que le pidieron que les enseñara era a orar. Yo no sé si usted ha visto a alguien que de repente es bien bueno para hacer algo. Y usted le dice: man, enséñame, ¿cómo le haces allí? ¿Alguien ha hecho eso? Anda jugando ahí básquetbol y ¡wow! Avienta la pelota por allá y echa piruetas en el aire. ¡Wow! Enséñame cómo lo hiciste. Algo, ¿verdad? Que lo deja con la boca abierta. Algo que hicieron y usted dice: enséñame a hacer eso. Y de todo lo que el Señor Jesucristo hizo, lo que ellos le pidieron al Señor es: enséñanos a orar. Enséñanos a hablar así como tú hablas con tu Padre. Porque como judíos, los discípulos habían crecido en algún sistema religioso. Habían crecido en un sistema religioso. Tenían algo de cómo iban todos los judíos, ¿verdad?, al templo y allí oraban. Pero nunca habían visto a nadie orar como Jesús. Y se quedaron con la boca abierta. Wow. Mira cómo habla con Dios. Mira cómo habla. La seguridad, la certeza, la fe, la convicción. Cuando saca a Lázaro, dice que delante de todos: Padre mío, te doy gracias porque me has oído. Y decía: no lo digo por mí, lo digo por ellos. Porque estaban todos mirando, lo estaban todos oyendo. Imagínense, hermano, lo que es el orar con esa seguridad, con esa convicción, con esa certeza de que Dios le está oyendo. Y no que alguien esté orando y diga: bueno, ojalá que Dios los haya escuchado. La seguridad, la certeza. ¿Me está escuchando usted a mí? ¿Sí? Que usted tenga esa seguridad que así Dios lo escucha a usted. Esa seguridad.
que así como usted me escucha a mí, que así usted tenga esa seguridad de que Dios nos está escuchando a nosotros. Por eso, mire, cuando dice que no usemos el nombre de Dios en vano, amén. Por eso le decimos a la gente, en vez de le dicen a los hey, no uses el nombre, don't use God's name in vain. No sé si ustedes han visto los skits que hacen de repente por allí. Vamos a decir que Moy está aquí, I gotta use as an example, ok. Y luego está Moy allí, y yo ando por acá y digo, hey Moy, y Moy, hey, ¿qué pasó? No, nomás estoy diciendo Moy. Y luego voy por acá, hey Moy, y Moy, hey, ¿qué pasó? No, nada, no. Ese es usar el nombre de Moy en vano. ¿Sí lo entiende? Nomás está llamando a Dios, o está usando el nombre de Dios, o está invocando a Dios, pero realmente no necesita nada. Por eso tiene que tener la persona cuidado de no usar el nombre de Dios en vano. Y cuando estamos nosotros invocando a Dios y llamando a Dios, usted tiene que saber que su Padre Celestial lo está escuchando. Él está atento, hermano. Él está tan atento a nosotros que somos sus hijos, a nosotros que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Él está tan atento, hermano, que usted, mire, aún dice que aún antes de que abramos nuestros labios, Él ya sabe la petición de nuestro corazón. Él ya sabe lo que vamos a pedir. Y aún antes de que lleguemos y doblemos nuestras rodillas, es más, no necesitamos en vez ni doblar nuestra rodilla. Cuando usted mira las escrituras como el Señor oraba, en vez oraba postrado, en veces de pie. No hay una posición correcta. Lo único que es correcto es si se hace con fe, creyendo. Usted puede ir manejando en su carro, va para el trabajo y usted puede ir hablando con Dios. Sí. No vaya a cerrar los ojos. Tengo que cerrar mis ojos para que Dios me escuche. Más rápido lo va a conocer a Dios. Si va manejando y cierra sus ojos para orar, ya cuando los abra ya va a estar allá. Usted puede ir orando, manejando, puede estar hablando con Dios en su trabajo. Y usted puede tener la seguridad y la convicción que Dios le escucha. Vamos rápidamente porque no había visto el tiempo. Váyase rápidamente a a Santiago 5. Santiago 5. Santiago 5, versículo 13. Santiago 5, versículo 13. ¿Ya lo tiene allí? Dice el versículo 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seas sanados. Amén. Lo que está hablando es de las ofensas. Ahora, si alguien dice, hermano, yo ofendí a alguien, yo pequé, confiese su pecado y que alguien ore por usted. Amén. Es lo que está diciendo. Orad unos por otros para que sean sanados. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y alguien dirá, hermano, ya encontré el problema, ¿por qué Dios no escucha mi oración? Porque aquí dice que la oración del justo puede mucho, y yo no soy muy justo. Les decía que hay personas que en vez tienen un sentimiento de no soy muy bueno, no soy muy perfecto. Pero mire lo que dice aquí: la oración eficaz del justo puede mucho. Recuerde que usted ya ha sido justificado por el Señor Jesucristo. Amén. Por eso sigue diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice el versículo 17, Elías era un hombre sujeto a pasiones,
semejantes a las nuestras. Amén. Tenía las mismas debilidades. Tenía las mismas enfermedades, tenía los mismos problemas, tenía las mismas tentaciones Elías. Por eso está diciendo que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. No está hablando allí de perfección. Amén. No está hablando de perfección. Está hablando de una persona que estaba orando fervientemente, dedicado al Señor, sabiendo y creyendo que el Señor le escuchaba. Es lo que hace la diferencia. Por eso le digo, en el principio dice que hay obstáculos. Es que uno se siente como que Dios no le escucha. Uno ora y se siente como que, bueno, no soy tan digno, me siento indigno de orar, me siento esto, me siento mal, no siento ánimo, estamos hablando de sentimientos, no de lo que es fe. Por eso está diciendo aquí que Elías oró fervientemente y no llovió. Está hablando aquí de que es un hombre normal. Elías fue un hombre normal, igual que nosotros. Un hombre normal. ¿Por qué está diciendo esto? Porque está hablando de que si alguno ha pecado, ore y será perdonado. Si alguno está enfermo, ore y será sanado. Hay alguna petición, hay alguna necesidad, ore y el Señor le va a escuchar. Y está diciendo, no te sientas. Por eso dice de las pasiones de Elías. Está diciendo, él era un hombre igual que común y corriente. Y un poquito vamos a hablar de Elías también el domingo. Un hombre que tenía las mismas pasiones que nosotros. Pero Elías oró creyendo que el Señor le escuchaba y el Señor le respondió. Vamos a ponernos de pie, hermanos. No vamos a terminar las demás escrituras, pero usted y yo podemos orar al Señor creyendo, sabiendo que Él escucha nuestra oración. Esto es vivir por fe. La fe siempre nos va a llevar a doblegar nuestras rodillas delante del Señor. La fe siempre nos va a llevar a invocar a Dios. No nomás cuando hay necesidad, aún cuando todo está en paz y le podemos dar acción de gracias. Le quiero invitar que vengamos todos, por favor, al altar. Le quiero invitar que en esta noche vengamos todos. Estamos hablando de vivir por fe, de hacer una oración. Si tú te has sentido que necesitas mejorar tu vida de oración, quizás no te habías dado cuenta que quizás en cierta forma te era difícil y te era aburrido orar. La forma de comenzar a vencer esto es orando. Entre más oras, más vas a hacer tú lo que el Señor te ha enviado a hacer, de buscarle, de orar. Quizás tú te sientes lejos del Señor. Quizás te sientes que el Señor no ha respondido a tus oraciones. Pero estamos hablando de un sentimiento dentro de ti, de un sentir, y no de lo que dice Dios. Cuando el Señor nos está encomendando a orar con fe, a orar creyendo que vamos a recibir, no dudando. Quita los obstáculos que te impiden orar. Quizás es la decepción, quizás ha sido aburrimiento, quizás tú sientes que no has sabido qué pedir a Dios o para qué darle gracias a Dios. Pero si hoy tú y yo venimos seguros de que Dios nos escucha, te aseguro que las palabras que salgan de tu boca van a salir con convicción.
Si tú dices, gracias Dios mío por todo lo que me has dado, Dios te está escuchando. Y Dios está escuchando tus palabras. Y Él te va a recompensar por tu gratitud. Si tú hoy vienes y le traes una petición, quizás tú le vienes hoy pidiendo que cambie tu vida, que cambie tu corazón, porque quizás tu corazón se ha enfriado. Si tú le pides cualquier petición, ten la seguridad que Dios te está escuchando. Ten la seguridad y la convicción de que Él escucha cada palabra que sale de tus labios. Si hoy tú le vas a pedir por alguien, si tú hoy vas a pedir por una persona, ten la seguridad que Dios te está escuchando. Él fue el que hizo el oído. ¿Acaso no oirá Él? Si Él mismo nos ha enviado a que le busquemos en oración, Él te está escuchando. Él te está escuchando ahora mismo. Él te está escuchando. Abre tus labios. Abre tus labios. Y dile al Señor lo que has venido a traerle de parte de tu corazón. Si hay agradecimiento,